El imperio Nintendo nace de un solo principio creativo. Te presenta su creador. Hola jugadores, hoy descubriréis al hombre que transformó una fábrica de naipes en la casa de Mario. Él es Gunpei Yokoi y su filosofía sigue marcando el rumbo de Nintendo. Quédate y descúbrela en este viaje. En la posguerra japonesa, el joven Gunpei Yokoi pasaba horas en el cobertizo familiar, desmontando relojes y construyendo pequeños juguetes mecánicos con madera y piezas recicladas. Estudió ingeniería electrónica y en 1965 encontró trabajo en Nintendo, entonces un fabricante de naipes, como técnico de mantenimiento de las prensas de Hanafuda. Sin embargo, todo cambió cuando el presidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, impresionado con su creatividad, le propuso convertir una herramienta que había creado en un juguete para niños. En apenas 6 años, Yokoi convirtió a Nintendo de fabricante de naipes en creadora de éxitos de juguetería. Primero llegarían la Ultra Hand, la Ultra Machine y el Love Tester. Con las arcas llenas, Gunpei después apostó por el entretenimiento electrónico y lanzó el sistema de tiro óptico Laser Clay, que transformaba salas vacías en galerías de tiro mediante proyectores y sensores fotoeléctricos. Todos estos inventos compartían la filosofía que Yokoi bautizaría como pensamiento lateral con tecnología obsoleta, hacer magia con componentes asequibles y una imaginación sin límites. En 1979, Yokoi vio a un oficinista jugueteando con su calculadora durante un viaje en tren y pensó, ¿y si la gente pudiera jugar en cualquier parte? Un año después nació la Game & Watch, pantalla LCD de calculadora, reloj y alarma en un formato que cabía en el bolsillo. Salieron 59 modelos en apenas 6 años, cada uno con un juego diferente, de los cuales 50 de ellos habían sido ideas originales de Yokoi. Gunpei Yokoi escuchaba las ideas de cualquiera, sin importar su rango. Así descubrió a un recién graduado Shigeru Miyamoto y le dio el consejo que definió su carrera: si tú te diviertes, los jugadores también lo harán. Juntos desarrollaron el arcade de Donkey Kong, donde Miyamoto aprendió de Yokoi que los juegos tienen que ser simples, divertidos y fáciles de entender. Satoshi Tajiri, futuro creador de Pokémon, del cual Yokoi ejercía como productor en ese momento, recordaría después que Yokoi fue como un profesor, y que como creador, ser elogiado por Yokoi era como ser elogiado por sus padres. Incluso el imponente presidente Hiroshi Yamauchi, famoso por su dureza, trataba a Yokoi como a un hijo, y lo intentó convencer de que se convirtiera en presidente de Nintendo cuando él se retirara. Pero a Yokoi solo le interesaba su taller y seguir inventando. Para la Game & Watch de Donkey Kong, Yokoi se inspiró en las palancas de las cabinas arcade y diseñó la cruceta de paz. Barata de fabricar y precisa, ganó un Emmy de tecnología y se convirtió en estándar global de la industria. Al año siguiente, con los beneficios obtenidos, Yokoi aplicó su filosofía de hardware modesto a la Famicom. CPU barata, cartuchos intercambiables y carcasas de plástico rojo-blanco que recordaban a un juguete. La Famicom arrasó en Japón y preparó el terreno para la NES en Estados Unidos. Además, por si fuera poco, bajo su producción se crearon juegos como Metroid, Ice Climber y Kid Icarus. El equipo de Yokoi apostó por piezas maduras y baratas, pantalla monocroma, CPU de 8 bits y 4 pilas AA que duraban hasta 15 horas. Mientras Sega presumía de color con Game Gear, Game Boy se centró en duración y precio. No todo el mundo estaba de acuerdo y compañeros de otros departamentos decidieron sabotearla, convenciendo a Yamauchi de que la Game Boy destrozaría la reputación de Nintendo. Esto se unió a que debido a la naturaleza de las pantallas LCD,
solo se ven bien con un cierto ángulo de visión. Yokoi no lo tuvo suficientemente en cuenta y para fabricarlas construyeron una fábrica con 40 millones de dólares que no acabó sirviendo para nada. Debido al sentimiento de culpa, la cancelación del proyecto y a la traición de sus colegas de trabajo, Yokoi cayó en una profunda depresión, considerando el suicidio. Sin embargo, lo que quedaba de su equipo logró mejorar lo suficiente la pantalla como para que Yamauchi aceptara finalmente lanzar la Game Boy. Resultado: 118 millones de consolas vendidas. Gunpei Yokoi protegía a su equipo de las presiones de la presidencia y dejaba que la creatividad floreciera sin miedo. Él filtraba los plazos y los números, los ingenieros solo pensaban en divertirse. En reuniones periódicas sin jerarquías formales, cualquier empleado, desde un becario hasta un veterano, podía proponer ideas. Si el prototipo convencía, su nombre quedaba en la patente junto con el de Yokoi, algo poco habitual en la industria japonesa de la época. Así nacieron innovaciones como el cable Link y la paleta de colores de la Game Boy Pocket. Ese estilo de gestión horizontal empezó a conocerse internamente como Yokoi-sen. El Virtual Boy nació de un prototipo de gafas 3D que todavía requería años de refinamiento, pero Nintendo lo lanzó a toda prisa para liberar recursos y centrarse en la inminente Nintendo 64. El resultado fue una semi-portátil roja, monocroma y rígida. La pantalla estereoscópica agotaba la vista, provocaba dolores de cabeza y obligaba a apoyar la cara en un incómodo soporte. A $179 estadounidenses de salida, alto para la época y con solo 22 juegos, vendió 770.000 unidades antes de ser descatalogada en menos de un año, la cifra más baja de cualquier hardware de Nintendo. Yokoi, habitualmente esquivo a la prensa, asumió públicamente la responsabilidad. Tras el fiasco del Virtual Boy y la sensación de que Nintendo había perdido su esencia artesanal, Yokoi sintió que debía empezar de cero. Cuando se hizo público que dejaba Nintendo, sus acciones se desplomaron. En 1996 fundó Koto Laboratory con varios veteranos de RD1 y firmó con Bandai, cuyo presidente lo admiraba desde la era Game & Watch. Allí revivió el espíritu de los primeros días de Nintendo, y su objetivo era crear una portátil que costara la mitad que la Game Boy, pesara menos de 100 gramos y funcionara con una sola pila AA. Nació la WonderSwan, pantalla nítida, botones dobles para juegos verticales y licencias como Final Fantasy, Digimon y One Piece. Vendió 3 millones solo en Japón. Antes de que saliera a la venta la WonderSwan, el 4 de octubre de 1997, Gunpei Yokoi presenció un accidente en la autopista y se detuvo para ayudar. Al salir del coche fue arrollado por otro vehículo y falleció a los 56 años. La noticia sacudió a toda la industria. Los diarios japoneses abrieron con el titular "Muere el padre de la Game Boy". Shigeru Miyamoto dijo lo siguiente en el funeral: "Yokoi es la única persona a la quien orgullosamente puedo llamar mi mentor. Su filosofía creando cosas hizo de Nintendo lo que es hoy". La filosofía de Yokoi, pensamiento lateral con tecnología madura, vive en cada producto clave de Nintendo. La DS usó dos pantallas recicladas de PDA. La Wii apostó por sensores baratos antes que gráficos punteros y conquistó 100 millones de hogares. Los Joy-Con y la Switch vuelven a ese mantra con un hardware modesto y diseño modular que prioriza la experiencia sobre la potencia bruta. Su D-pad sigue en cada mando moderno. Su gestión cercana, donde cualquier empleado podía proponer ideas, se institucionalizó. Los equipos EAD y RD se organizan aún hoy en células pequeñas que comparten la filosofía de Yokoi. Cuando la Wii fue anunciada, una revista japonesa preguntó por qué tenía tan poca potencia comparada con la PlayStation y la Xbox. El nuevo presidente de Nintendo, Satoru Iwata, les dijo: "Gunpei Yokoi nos enseñó a pensar lateralmente con tecnología madura y competir con nuestras ideas". Shigeru Miyamoto llama a Yokoi mi brújula creativa. Incluso Satoshi Tajiri confesó que sin él Pokémon jamás habría existido.
Cada vez que enciendes una consola portátil, manejas una cruceta o enlazas dos sistemas para jugar con un amigo, estás siguiendo el rastro que dejó Gunpei Yokoi. Suscríbete y comparte este homenaje conmigo comentando cuál de sus creaciones te marcó más. Si os quiere, nos vemos en el próximo vídeo de Leyendas.